Mis amados, buenas tardes, Dios los bendiga. Yo creo que tomaste la mejor decisión de tu vida, tener un encuentro con Jesús. Tener un encuentro con Jesús es lo mejor, porque Él es el que nos da vida, acuérdate. Y todas las cosas. Está escrito, 17:25 del libro de los Hechos, dice: Él nos da vida, el aliento y todas las cosas. Qué bueno que decidiste venir a este lugar. Traes tu Biblia, me imagino. A ver, levántala, yo quiero verla. Gloria a Dios. Ahora sí venimos armados porque vamos a la batalla. Acuérdate que la batalla que tenemos no es contra carne y sangre, es entre nosotros, contra las potestades, los principados, dice el apóstol Pablo, los gobernadores de las tinieblas, los huestes espirituales. Gloria a Dios, que nos estamos preparando para la guerra, porque vamos a las primeras filas de la batalla. Pero también le doy la bienvenida a los que nos verán a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Todos sean bienvenidos. Preparémonos. Nuestro Dios, a raíz de este tiempo, puso en mi corazón un mensaje que yo creo que es especial para todos nosotros. Quiero que busques, por favor, en Mateo, capítulo 27, un verso, el 22. Mateo, capítulo 27, el 22. Y que nos pongamos de pie por un momentito, nada más, y después cómodamente te sientes a escuchar este mensaje, a estudiar este mensaje, que yo creo que será de mucho provecho para ti y para mí, porque los dos juntos vamos a estar estudiando este pasaje. Mateo capítulo 27, verso 22. Aquí en mi Biblia son solamente 2 renglones. Y dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Vamos a orar. Señor, qué maravilloso eres tú, Padre, porque desde un principio sabías que nosotros estábamos lejos de ti y que desde un principio tú tendrías que venir a rescatarnos. Hoy sabemos que solo tú eres el único Salvador, eres el único mediador, eres el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que debemos caminar contigo siendo hacedores de tu palabra, porque tú se lo dijiste a aquella mujer que levantándose habló diciéndote: dichoso sea el vientre que te parió y los pechos que te amamantaron. Y como respuesta le diste una grande verdad: bienaventurados sean más bien aquellos que hacen y guardan la palabra de Dios. Y a eso venimos nosotros, Señor, a que tú nos instruyas, a poder, Señor, nosotros conocerte cada día más, para que estemos el día de mañana como aquellos seres vivientes del que habla el libro de Apocalipsis, que de día y de noche te adoraban diciéndote: santo, 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 el Rey del universo, el Cordero de Dios que se sacrificó por nosotros. Padre, ahora te ruego que purifiques mis labios, quites toda iniquidad de ella, que uses mi boca, porque yo sé que habitas en mí, Señor, y en todos los que te amamos, y que me ayudes para poder, Señor, llevar este mensaje y quede sembrada como una semilla en el corazón de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido, y para tu gloria hemos orado, Señor. Amén. Siéntate, hermano. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿También tú lo vas a crucificar? ¿O también tú le vas a ser obediente?
porque es una pregunta que hizo Pilato en aquel momento y que es una pregunta que tú debes responder. Y si la respuesta que tú le das es afirmativa y es aquella que tú debes entender, como lo dijo él mismo en Juan 14:6, lo que vamos de leer todos. Yo soy el camino, dijo Jesús, soy la verdad y soy la vida. Entonces, cuando nosotros sabemos que Él es el único Salvador, cuando nosotros conocemos que Él es el único mediador, cuando nosotros conocemos que Él es el único que puede perdonar el pecado, entonces nuestra respuesta siempre va a ser, Señor, como dijo Isaías, ¿te acuerdas? Me parece que está en el verso 8 del capítulo 6 de Isaías. Heme aquí, Señor. Y Isaías le dijo, heme aquí, envíame a mí. Aquí estamos nosotros para su gloria, por ahí debe estar. Heme aquí, envíame aquí, dice. Porque el Señor le decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él respondió, heme aquí. Y tú y yo debemos decir lo mismo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Mira, la obra redentora de Dios culminó en la cruz. A donde Cristo, el Cordero de Dios, llevó los pecados del mundo. Pero quiero decirte también que fue la crucifixión de Cristo donde la maldad del hombre alcanzó la máxima perversidad. La ejecución de nuestro Salvador fue la expresión más vil de la maldad del ser humano. Pero quiero decirte una cosa también, y debemos todos entenderlo. La muerte de Cristo en la cruz fue la revelación suprema del amor redentor y misericordioso de nuestro Dios. Cristo soportó el castigo por todos nosotros. ¿Te acuerdas que está escrito? Génesis 2:17, si me desobedeces vas a morir. Y el apóstol Pablo, afirmando, también lo dijo, porque la paga del pecado es muerte. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él quiso ocupar nuestro lugar en aquella cruz del Calvario. Entonces Cristo sufrió por nosotros en la cruz la muerte para perdonar nuestros pecados. Cristo Jesús sufrió, soportó el castigo por todos nosotros. El castigo que nuestro Dios quiso que Él llevara, dice Isaías 53:10, porque nuestro Dios quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Nuestro Dios quiso quebrantarlo, utilizando ¿a quiénes? A hombres malvados, a hombres impíos, utilizando la maldad de hombres impíos para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál propósito? Redimir a todos nosotros pecadores que estábamos perdidos y que por su gloria que ahora vive en nosotros, Él nos ha rescatado. El pecado nos condena a la muerte espiritual. A todos aquellos que no quieren confesar su maldad, porque está escrito, lo acabamos de escuchar en Juan 1:9, el que confiesa su maldad, Dios le perdona y es lavado con la sangre de Cristo. El pecado nos condena a la muerte espiritual y nos separa de Dios al castigo en el infierno. Entonces, mis amados, el único remedio para el pecado y sus consecuencias, ¿me estás escuchando? El único remedio para el pecado y sus consecuencias se llama Cristo. Porque solo en Cristo
hay perdón de pecados. El Salmo 103 dice, tú eres el único que sana la dolencia y perdona el pecado. ¿Te acuerdas que cuando descolgaron a aquel paralítico del techo, porque no había otra manera de llevarlo, acercarlo a Jesús, él dijo, tus pecados te son perdonados? Al ver la fe de aquellos hombres que lo descolgaban y al ver la fe de ese hombre que estaba siendo descolgado, tus pecados te son perdonados. Pero aquellos escribas y fariseos estaban ahí blasfemando, murmurando en contra de Jesús. ¿Qué decían aquellos hombres? ¿Quién es este hombre que se atreve a perdonar pecados si solamente Dios es el único que perdona? Conocía a Jesús, conoce Jesús todo lo que nosotros pensamos. ¿Por qué murmuran de esa manera? Dice Jesús. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? Toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, o tus pecados te son perdonados. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. A ti te mando, toma tu camilla y levántate. Primero levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó este hombre. Entonces estamos viendo el poder de Dios, porque Cristo Jesús es Dios y puede perdonar los pecados que nosotros hemos cometido si nosotros los confesamos. Cristo es el único que nos da el perdón de nuestros pecados, el único que nos da salvación y por tanto vida eterna. Y el apóstol Juan, que vivió con él, nos habla en el pasaje de Juan 20:31. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar, porque ahí nos habla el apóstol Juan cuando diciendo que la salvación solo viene por creer en Cristo y su obra. La salvación solo viene por creer en Cristo y su obra. Pongamos nuestra fe en Él entonces y en la obra que Él hizo aquí en la tierra. Dice Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que tú creas, para que yo crea, para que todos creamos que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Entonces nos conviene creer en Jesús, el único Salvador, el único medio para regresar a casa. No vamos a permanecer en este lugar terrenal. Tarde que temprano vamos a partir de este lugar. Nadie es eterno. Hemos comentado otras veces que hay 3 hombres que subieron en cuerpo al cielo, pero 2 de ellos no experimentaron la muerte. Uno de ellos fue Enoc y el otro fue Elías. Pero Cristo, Él vino a la tierra con el propósito de redimirnos con su muerte. Pero Él subió al cielo en cuerpo y alma. Entonces debemos nosotros entenderlo. Solo en Él hay salvación, con la muerte de Cristo. Por eso lo establece 2:14 del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, que Él tuvo que tomar nuestra propia imagen, porque vino a ser semejante a todos nosotros, y con su muerte y resurrección aplastó el poder de pecado y muerte que había en Satanás. Cumplida su misión, Él regresó a casa, donde hoy nos está esperando. Acuérdate que Él dijo, yo me voy a casa porque voy a prepararles el lugar a cada uno de ustedes. Y yo creo que ya tiene tu lugar preparado. Si es que tú crees, como acabamos de leer, en la obra de Cristo. Si tú crees que Cristo es el Salvador, Él ya tiene tu lugar preparado allá en aquel lugar celestial, donde se acabará todo el sufrimiento, el dolor, el trabajo, la enfermedad. Ya no habrá nada de eso. Por eso debemos poner nuestra fe en Él, en el Salvador,
que nosotros seamos el santuario donde Él pueda habitar. A Cristo lo despojaron de su libertad cuando fue arrestado. Lo despojaron de sus derechos cuando injustamente fue condenado. Fue dejado solo cuando lo abandonaron sus amigos. ¿Eres capaz tú también de abandonarlo? ¿Eres capaz de dejarlo solo en aquel Calvario? ¿Eres capaz de decir, crucifícale también nuevamente? Cuando sabes que Él es el único que nos puede llevar de regreso a casa a la felicidad, donde estaremos adorándole día y noche. Él fue despojado de sus ropas, lo dejaron encuerado, quizás nada más con la ropa interior, un taparrabos. Sin embargo, sus enemigos no estuvieron satisfechos con todo eso. ¿Tú eres su enemigo o eres amigo del Señor? Sus enemigos no estuvieron satisfechos y lo único que pretendían y pasaba por sus pensamientos es quitarle la vida. Para esto llevaron a cabo la ejecución de Jesús como una comedia. Lo levantaron sobre una cruz como a un rey a su trono. Así fue como sucedió. Lo levantaron en una cruz como un rey a su trono. Sobre su cabeza pusieron una corona, pero no de oro, una corona de espinas, que inmediatamente empezó a escurrir la sangre sobre su rostro. En su comedia también crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, como una parodia de los dos cortesanos más importantes del rey. En burla, en son de burla, también le dieron vino, como cumpliendo con su deber estos impíos, para atender las necesidades del rey. Ya anteriormente le habían puesto encima un manto que le pertenecía a uno de los soldados, como si fuera la túnica real. Y en su mano una caña como cetro. Y le escupieron, burlándose de él, para aclamarlo como rey. Pero uno de los soldados tomó la caña y le golpeó la cabeza. Para seguir burlándose de nuestro Dios. Para aquel pueblo judío, la idea de un Mesías crucificado era absurda, incomprensible. Para aquel pueblo judío, la idea de esperar un Mesías crucificado no era posible, no era posible. Ellos esperaban un Mesías conquistador, que estableciera su reino y que sometiera a sus enemigos. El pueblo judío esperaba un Mesías que fuera coronado y no crucificado. Ellos esperaban un Mesías que matara a sus enemigos y no que fuera asesinado. Oh, no, esto era una locura. Para el pueblo judío esto era una locura. Algo que no podían comprender. Pero hoy sabemos, como lo dijo el apóstol Pablo en su carta primera a los Corintios 1:18, que para nosotros no es locura la cruz,
que dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que amamos a nuestro Dios, es poder de Dios para nuestra salvación. Por eso recibe a Cristo, por eso cree en Jesús, que Él tiene el poder para sacarte de cualquier problema que tú tengas. ¿Habrá algo imposible para Dios? 19:26 de Mateo dice, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. En aquel momento, aquel domingo por la mañana, el primer domingo de la semana, el domingo de resurrección, el primer día cuando Cristo resucita, iban, dice la escritura, Lucas 24:13 en adelante, que iban dos caminantes, dos discípulos de Jesús hablando sobre estos acontecimientos. Jesús resucitado se une a ellos y ve que van caminando y platicando y ellos van tristes por lo acontecido. Entonces Jesús se acerca a ellos y les pregunta, ¿qué platican ustedes? ¿Qué van platicando ustedes? ¿De qué están hablando? Y uno de ellos, llamado Cleofas, dice la escritura, le dice, ¿eres el único forastero aquí en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido en estos días? No sé qué cosas. Y le empezaron a narrar los hechos que sucedieron con Jesús. Jesús, dice la escritura, ahí está en el verso 18, 19 en adelante, dice Jesús Nazareno, poderoso en obras, profeta, delante del pueblo y delante de Dios, que fue crucificado, que fue entregado por nuestros gobernantes, por nuestros sacerdotes a la muerte, y una muerte de cruz. Pero mira lo interesante que dice el verso 24-21 de Lucas. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos esperaban un Mesías conquistador y no un Mesías que fuera crucificado. Pero la paga del pecado solamente es con la muerte. Y alguien tenía que morir por nosotros, ocupando nuestro lugar para saldar nuestra deuda. Por eso cuando tú confiesas a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento Él te da el privilegio de ser lavado con su sangre, de recibir el perdón y por lo tanto la salvación, y ahora con una responsabilidad tremenda delante de Dios, de cada uno de nosotros, caminar con Él como Él desea. Cristo, el Mesías. La cruz comprobó que Él era el Mesías. Y la crucifixión de Cristo cumplió con una de las profecías del Antiguo Testamento, el Salmo 22. No lo voy a leer todo, pero sí quiero leer el primer verso. El Salmo 22. La crucifixión de Cristo cumplió con este salmo, la profecía de este salmo. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estaba cumpliendo nuestro Dios en su crucifixión con esta profecía, el Salmo 22. Y aún Isaías 53:5 dejó asentado lo que muchos siglos anteriores él también profetizó.
sobre Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando dijo: mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Wow. Por eso cuando tú recibes, cuando yo recibo, cuando yo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, que Cristo es el Salvador y Señor y que murió por nosotros en la cruz, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tenemos que entenderlo. ¿Te acuerdas de aquel ángel cuando también vino a María a decirle que ella sería la madre del Salvador? En Lucas 1:35, cuando él le dijo que él sería el santo ser, por lo tanto sería llamado Hijo de Dios. Cristo Jesús, el santo ser, es Hijo de Dios. Porque dijo ella, aquella mujer: pero ¿cómo será esto si no conozco varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser será llamado Hijo de Dios. Y tenemos nosotros que entender que Él es el único camino de regreso a casa. Aquel traidor, ¿te acuerdas quién fue el traidor? Judas. Aquel traidor también habló de él en Mateo 27:4, y vale la pena. Cuando él dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Yo he pecado entregando sangre inocente. Y aquellos fariseos, a nosotros ¿qué nos importa? Allá tú, ¿también dirías lo mismo hoy? Aquel malvado también crucificado al lado de Jesús, Lucas 23:41, también dijo algo que debemos todos recordar. Ningún mal hizo, pero nosotros merecemos lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, pero ningún mal ha hecho. Nosotros lo merecemos, pero Él no. Pero Él quiso morir por todos nosotros. Él quiso tomar nuestro lugar. Aquel centurión romano que ejecutó la orden. ¿Te acuerdas también Lucas 23:47? ¿Cómo se expresó de Jesús cuando vio todos los acontecimientos que habían ahí? Verdaderamente este hombre era un justo que murió por ti, que murió por mí. Este hombre verdaderamente un justo. Pablo dijo en 2 Corintios 5:21, porque él no conoció pecado. Él no conoció pecado. Él no hizo pecado. El escritor de la carta a los Hebreos 4:15, también, ¿qué fue lo que comentó? Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, porque fue también hecho hombre. Cristo Jesús tomó nuestra imagen. Él quiso venir como ser humano para poder derrotar al que tenía el poder de pecado y muerte. La muerte de Cristo lo hizo, la muerte y su resurrección. Y aquel hombre dijo: fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el apóstol Pedro en su primera carta 2:22 dijo: no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora,
la pregunta ineludible para ti y para mí y para todos los seres humanos, todos los seres humanos. Déjame decirte, solo hay dos caminos para el hombre. Y al decir el hombre, hablo hombre, mujer o niño, como tú lo quieras. Solo hay dos caminos, o cielo o infierno. No sé dónde tú decidas estar, pero yo deseo que Él me ayude, y porque yo creo en Él y mi fe está puesta en Él, que yo regrese a casa donde Él ya tiene preparado ese aposento para mí. La salvación es personal, no de grupo. La puerta es estrecha, donde solo cabe una persona de la talla que sea. Chaparrito o alto, flaquito o gordo, solamente una persona cabe allí. Y si tú encuentras la puerta estrecha, el camino angosto, no lo pierdas, porque ese te llevará de regreso a casa. Entonces, la pregunta más importante de tu vida la debes tomar el día de hoy que te estoy hablando. Tienes que hacerlo y tienes que enfrentarlo como lo hizo Pilato. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y esa pregunta tú tienes que darle respuesta. Si tú decides seguirlo, conócelo para que vivas como Él quiere. Si tú dices lo contrario, que Dios te perdone. Que Dios te perdone. Recuerda, Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas. Juan 1:3 lo dice, Él creó todas las cosas. Dice el libro, la carta a los Filipenses 2, 9, 10, 11, que Él es el único a quien se debe adorar. Él es el único a quien debes adorar, a quien debo adorar, a quien todos los seres humanos debemos adorar, ¿no? Dice en el 9, porque el nombre de Jesús es nombre, sobre todo nombre. Y dice el 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra, en las aguas y debajo de la tierra. Y nuestra lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Él es el único que se debe adorar, porque Él es el único que puede perdonar nuestra maldad. Él es el único, no hay nadie más, no hay nadie más. Creer en Jesús es creer en Dios Padre. Aborrecer a Jesús es aborrecer al Padre. Conocer a Jesús y entregar tu vida, entregar mi vida a Él es vida eterna. Ponte de pie. La Escritura dice en Juan 1:12 que si tú crees en tu corazón, y agrégale por ahí Romanos 10:9-10, que si tú crees en el Salvador y lo confiesas como tu Salvador y Señor, entonces eres salvo. Y tienes el derecho de ser llamado hijo, hija de Dios. Yo te animo a que tú lo confieses como Él desea, que tú creas en Él, porque Él es el Salvador, el único Redentor, el único que nos ha redimido. No hay nadie más. Y si tú crees en Él, hónralo. Porque Él dijo, yo honro a los que me honran, pero a los que me tienen en poco, los desecho, los desprecio.
Te animo a que te pongas de pie y que honres al Salvador, aquel que entregó su vida por todos nosotros. Cierra los ojos. Haz tu oración de fe y empieza diciéndole: Señor Jesús, gracias por ser mi Salvador. Gracias por ocupar mi lugar en aquel madero del Calvario. Hoy quiero entregarte mi vida. Quiero que mi ser se convierta en tu habitación. Quiero ser lavado, quiero ser lavada con tu sangre. Quiero que me perdones. Acepto mi pecado. Acepto mi maldad, que he vivido lejos de ti y que ahora, Señor, quiero regresar a casa tomándome de tu mano. Enséñame el camino que debo seguir. Te necesito, Padre. Hoy reconozco que solo tú me puedes dar el perdón y la salvación. En el nombre de Jesús, al abrirte mi corazón, te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Oh Dios, eres maravilloso, Padre. Sabemos, Padre, que tú eres el único Redentor, el único que hizo posible ser lavados en aquella cruz. ¿Qué castigo soportaste, Señor? Ni idea lo tengo. Lo que sí sé, Señor, que sufriste por todos nosotros, pecadores que somos. Y que estando ahí, Señor, aún levantaste, Señor, en el sufrimiento tu rostro al cielo, rogándole al Padre por todos nosotros. Y de tu corazón salió, Señor, esas palabras tremendas: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y aún seguimos, Señor, sin saber lo que hacemos. Vivimos en un mundo de tanta maldad, Señor, que la gente se atreve a tomar tu lugar, el único que da vida y quita vida, Señor, y se atreve en cuánta gente a quitar la vida de las personas. Seguimos siendo desobedientes, Padre, y te pedimos perdón por ese motivo, Señor. Sé, Señor, que no luchamos contra carne y sangre, pero, Señor, eres el único, porque para ti nada es imposible, el único que nos puede dar la paz y la tranquilidad. Y aquí estamos clamando a ti, Señor, siguiendo tu ejemplo, levantando tu rostro al cielo y pidiéndote tu favor, Señor, tu perdón, Padre. Ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje de salvación, porque si es verdad, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder, Señor. Oh Dios, eres maravilloso. ¿Qué sería de nosotros si no manifestaras tan grande amor? Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús.